apasionados por la historia. Buenas, 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 apasionados por la historia. Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión, de tu programa. La destrucción del segundo templo. Una vez que los judíos regresaron del exilio babilónico, en los días de Esdras y Nehemías, se comenzó a reconstruir no solamente la ciudad de Jerusalén, sino también su sagrado templo. Con el transcurrir del tiempo no todo fue fácil. Nuevas potencias comenzaron a levantarse en el mundo, queriendo controlar el Medio Oriente. Una de esas potencias fueron los griegos bajo el liderazgo del macedonio Alejandro Magno. Después de la muerte de este emperador, su imperio se dividió en 4 reinos. Jerusalén quedó bajo el dominio de los grecosirios, bajo Antíoco Epífanes. Por imposiciones de el pueblo judío comenzó a hacer guerra contra ellos. Y surge una historia extraordinaria, la historia de Hanukkah, que contaremos en nuestro canal en esa época. Los judíos lograron retomar el templo y se estableció una nueva dinastía en Israel, conocida como la dinastía Hasmonea. La particularidad de esta dinastía es que no eran descendientes de David, sino que fueron los sacerdotes que lucharon contra los griegos. Esta dinastía también tuvo sus rivalidades internas, batallas por el trono. Una de las luchas más destacadas fue la de Irano II y Aristóbulo II. La rivalidad entre los hermanos no solo causó una guerra interna, sino que durante esta lucha se avecinó a Judea las crueles legiones de la República Romana, bajo el mando del célebre general Pompeyo. El Estado romano, cuyo centro era Italia, había alcanzado desde hacía mucho tiempo el apogeo de su poder. Había absorbido las antiguas posesiones de Grecia, se había apoderado de África del Norte y se disponía a conquistar el Asia Menor. Los antiguos territorios de Asiria, Babilonia y Persia fueron cayendo uno tras otro ante la Roma potente. Finalmente quedó también subyugada a ella Siria, donde predominó por espacio de varios siglos la dinastía seleucida. Cuando Pompeyo hubo terminado la conquista de Siria, envió a Judea desde Damasco un ejército capitaneado por Escuaro. Hircano y Aristóbulo mandaron emisarios ante éste solicitando cada cual su ayuda. Aristóbulo le ofreció en compensación la gigantesca suma de 4.000 talentos. Hircano se vio precisado a prometer otro tanto, pero el representante romano prefirió la oferta de Aristóbulo, en quien, dada su calidad de rey, tenía más fe. De esa manera los romanos entraron al reino de Judea. Los judíos quedaron sometidos al imperio romano por muchas décadas. Sin embargo, ese tiempo fue un tiempo de insurrecciones y rebeliones de la población judía
contra el Imperio Romano. La paciencia del pueblo judío terminó cuando fue nombrado procurador de Judea el romano Gessius Florus, quien apareció como verdugo entre los años 64 al 66 de la era común. Despojó a los habitantes de Judea sin la menor consideración, extrayendo el dinero de ricos y pobres y cometiendo toda clase de actos ilegales. Los abusos provocaron gran indignación en Jerusalén y la excitación aumentó cuando Florus ordenó al intendente del templo que le entregase del tesoro del mismo 17 talentos de oro. La audaz exigencia del procurador fue desestimada y el pueblo insultó y maldijo públicamente a Florus. Esto llevó a una serie de revueltas importantes contra Roma. Informado Cestius Gallus de lo que ocurría en Jerusalén, se dirigió hacia allí personalmente al frente de un fuerte ejército, dispuesto a sofocar estas rebeliones. Asolando todo a su paso, ese ejército se presentó ante Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos, en el año 66. En previsión del peligro que se avecinaba, los celotes aumentaron considerablemente sus fuerzas, cuyo jefe era Simón, hijo de Giura. Los celotes salieron de Jerusalén al encuentro de las legiones de Cestius, y mediante un ataque bien combinado, produjeron una gran confusión en las filas enemigas. Cestius huyó vergonzosamente con el resto de su ejército. De este modo, la mayoría del pueblo se plegó a la insurrección. Se hizo inevitable una guerra decisiva con los romanos. El emperador Nerón recibió la noticia de la sublevación de los judíos mientras se hallaba en Grecia, presenciando los Juegos Olímpicos y celebrando alegres fiestas. Envió en el acto hacia allí al mejor de sus generales, Vespasiano, con el encargo de sofocar la revuelta. A principios del año 67, concentró Vespasiano en la frontera de Judea toda su fuerza romana que se encontraban en el oriente y que llegaban a 60.000 hombres. Vespasiano inició su acción penetrando con su ejército seleccionado en Galilea, a la que debía conquistar antes de dirigirse a Jerusalén. El terror se apoderó de los habitantes de Galilea, quienes jamás habían visto un ejército enemigo tan numeroso. Los exaltados soldados romanos hicieron una horrorosa carnicería en la ciudad. Millares de judíos perecieron. Muchísimas mujeres y niños fueron tomados prisioneros y vendidos como esclavos. Los judíos que se salvaron de la matanza de Galilea, así como los celotes de otras regiones del país, se concentraron en Jerusalén. La capital se transformó en un campamento de guerra. Allí se reunieron los defensores más esforzados de la patria. Después de 2 años de disturbios, fue elegido emperador el general Vespasiano, quien se preparaba para sitiar a Jerusalén. Vespasiano partió para Roma, nombrando como comandante del ejército que acampaba allí a su hijo Tito. En la fiesta judía de la Pascua en el año 70,
Tito movilizó sus legiones hacia Jerusalén. El enemigo debía tomar aún la bien fortificada ciudad superior y el monte del templo. Tito ordenó levantar 4 murallas frente a estos 2 puntos y colocó sobre ellos 4 arietes. 4 legiones trabajaban infatigablemente en esas posiciones. Pero los habitantes de Jerusalén no se quedaron con los brazos cruzados. Tito intentó convencer a los héroes judíos que se rindieran, enviándoles para hablarles a Flavio Josefo, ex comandante de Galilea. Se situó Josefo sobre un alto muro y desde allí se dirigió a los sitiados aconsejándoles someterse a Tito para salvar por lo menos en esta forma el templo. Mas los judíos no le hicieron caso, pues lo consideraron un traidor. Prosiguieron la lucha, firmemente resueltos a vencer o morir. El hambre se hacía sentir en Jerusalén cada vez más. Los cereales almacenados se habían agotado desde hacía tiempo. Los ricos entregaban sus riquezas y los pobres sus últimos objetos a cambio de un pedazo de pan. Cuando los romanos tomaron la torre principal, la torre Antonia, descubrieron de imprevisto gruesos muros que circundaban el patio del templo. Como era imposible derribarlos, ordenó Tito que se encendieran los portones exteriores, desde los cuales partían una serie de columnas que llegaban hasta el propio templo. Los guerreros judíos lucharon cual leones, y cada paso hacia el templo le costó al enemigo ríos de sangre. De pronto un soldado romano agarró un leño ardiendo y arrojó al interior del templo a través de una ventana. Las partes de madera de las cámaras del templo se inflamaron y bien pronto todo el templo quedó envuelto en llamas. Tito, que se abalanzó inmediatamente al lugar de los hechos, profirió a los soldados a grandes voces la orden de sofocar el incendio y salvar el espléndido edificio. Pero el estrépito ensordecedor de las construcciones que se derrumbaban y los gritos y los ruidos de las armas fue imposible escuchar la voz del jefe. Los enfurecidos romanos se arrojaron sobre las cámaras, no afectadas aún por el fuego, con el propósito de robar los tesoros allí acumulados, pero solo pudieron penetrar pasando por encima de los cadáveres de los guerreros judíos, quienes le opusieron una recia resistencia en medio de las llamaradas. Entonces tomaron incremento los sentimientos y los vencedores dieron libre curso a su cólera. Ancianos, mujeres y niños fueron asesinados sin compasión. Muchos hebreos hallaron la muerte en las llamas, a las que se arrojaron valientemente. El templo, orgullo de Judea, quedó convertido en un montón de escombros. Fue destruido en la misma fecha, el 9 y el 10 de Av, en que fue destrozado antiguamente el primer templo por Nabucodonosor. Espero te haya gustado este video. Si es así, dale like. Déjanos tus comentarios acerca de lo que piensas de la formación de estos pueblos. Suscríbete a mi canal para que estés notificado y así puedas seguir siendo un apasionado por la historia.